que la lluvia los retrasó al resto. Pero bueno, vamos a iniciar, a continuar con estas sesiones. Y aprovecho para comentarles, para informarles que la próxima semana las sesiones van a ser el miércoles y jueves. ¿Sí? Miércoles a las 4 y el jueves también. ¿Sí? Para continuar. Miércoles y jueves. De cualquier manera, les vamos a mandar el lunes un recordatorio. No, a las 4. De 4 a 8. Sí, entonces ya para que lo tengan en cuenta y al rato de todas más les volvemos a recordar para los que no han llegado. Preguntando ahí, aprovechando, ¿cuándo va a ser el correo? ¿Cuándo van a mandar para la página para meter los documentos que hay para leerlo? Y luego lo que me mandan aquí los maestros para el examen, no mandamos nada. Ya se mandó el material antier, ¿no? Antier ya se mandó el único material. Estamos esperando los correos de sus contraseñas, sus usuarios y sus passwords. En cuanto nos llegue, va a ser como la vez anterior, se los vamos a mandar y cuando ingresen por primera vez a la plataforma, les va a pedir en automático que cambien la contraseña, ¿sí? Nos dijeron que al parecer el lunes o martes ya teníamos las contraseñas y de manera inmediata se las mandamos. Todavía no tenemos fecha para el primer examen, obviamente por esa situación, pero les informamos de inmediato en cuanto nos llegue. ¿Sale? Ok, y una recomendación de favor, luego se nos pasa poner en modo de vibrar el teléfono y ayer escuché muchos teléfonos que sonaban y sí distraen. Digo, yo estaba hasta allá atrás, pero sí alcanzan a distraer, de favor. Y el teclado, todo lo que ocasione un ruido, pues ya hay que ponerlo en silencio, aunque no lo apaguen, pero por favor. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a iniciar y vamos a darle un fuerte aplauso al juez Leonardo González Martínez y el uso de la voz. Gracias. Buenos días, gracias. Bueno, miren, el día de ayer, bueno, comentamos en términos generales el concepto de interés desde un punto de vista general de la dogmática del derecho y también comentamos el punto de vista del interés desde el aspecto procesal, que es un concepto, como muchos conceptos jurídicos modernos, altamente tecnificado, muy complejo, no es tan sencillo de entender. Y finalmente estábamos viendo interés jurídico cuando bueno, se nos fue el tiempo, o sea, realmente no concluimos ni siquiera una tercera parte del programa. Entonces vamos un poco atrasados. Me interesa, por supuesto que me interesa que nuestra charla pues la disfrutemos y la discutamos y se haga debate, pero sí quisiera dejar por lo menos cumplido el programa, pues para que tuvieran una guía mínima de recordatorio para su examen. De todos los temas que vamos a ver que son verdaderamente iniciales, los pueden consultar en Ley de Amparo o lo pueden consultar también en cualquier texto normal de comentario de Ley de Amparo. Sí, compañero. Cuando hablaba de algunos conceptos de interés, no sé si en el documento que nos voy a mandar para ver, para efecto de que si hay alguna tesis para hacernos referencia, si hay en algún texto que nos vaya a mandar. En realidad no pensaba mandar ningún texto, lo que traigo son notas, no traigo un texto formal. En relación al tema de interés, es un tema muy tratado por la jurisprudencia, es un tema, por decir, clásico del amparo, el concepto de interés. Lo que sí te puedo comentar es que como lo abordé el día de ayer, el tema de interés, no lo vas a encontrar en ningún texto, ni en jurisprudencia, o sea, porque a veces tienen una visión ya más, pues ya como que no van a explicar el concepto desde un punto de vista de la dogmática de proceso, desde la dogmática general del derecho, no van a ser tan explicativos. Y lo que te puedo recomendar de interés, donde puedes encontrar el concepto más amplio, pues en el diccionario de la UNAM. El libro que les comenté del procesalista que actualmente está en boga, o que se ocupa normalmente, que es Davis Echandía, también explica mucho el concepto de interés cuando trata, creo que la pretensión, en su libro de Derecho Civil Procesal o Derecho Procesal Civil. Y por supuesto, hay tesis de interés jurídico, es uno de los temas donde te puede salir ya no se llama Just, el semanario
te puedes salir con muchísimas voces, o sea, miles de voces de interés jurídico, es un tema muy tratado. Entonces, para mí al mismo tiempo de que es fácil tratarlo, es muy complejo si lo quieres tratar desde un punto de vista académico, porque pues no se trata de traerles un refrito de lo ya tratado, de lo que ya se vio, sino traerles una exposición más amplia y más moderna del tema. Comentarles que creo que hemos hablado un poco mal del amparo, incluso no es normal que un miembro del Poder Judicial tenga críticas duras frente al juicio de amparo, pero creo que es lo que necesita el país, o sea que necesitamos discutir la situación que priva en el amparo. Finalmente esto es una ciencia y es una comunidad jurídica de jóvenes, de gente con más experiencia. Somos una comunidad de abogados, una comunidad que en verdad está, nuestra ciencia es eso, es discutir las soluciones de ley, las soluciones de los tribunales. Eso es a lo que nos dedicamos, lo que hemos hecho a través de nuestras vidas. Entonces, no nos debe extrañar que existan divergencias de opiniones o que se empiecen a plantear por lo menos nuevos parámetros de discusión de los temas. Entonces, yo entiendo que, pero me interesa lo siguiente, porque ayer cuando terminábamos se comentó que era correcto la procedencia al amparo por las cuestiones del Infonavit, de las devoluciones de 1,000 pesos. Y como que no es que yo me oponga a un amparo de asuntos de poca cuantía. Yo creo que lo que intentó decir un compañero el día de ayer es si podía privar un principio de oportunidad, o sea, un principio discrecional, porque lo que quiero decirles es que no es lógico, de todas maneras, aunque se ha hecho procedente el amparo por asuntos nimios, la verdad no se crean que esto es en favor de clases vulnerables. Esto es falso. Esto es una pastilla para un cáncer. ¿Por qué les digo esto? Porque esos amparos de Infonavit realmente no solucionaron absolutamente nada. Lo que solucionó el problema de Infonavit fue el programa, porque los que pudieron ir al amparo fueron mínimos mexicanos. O sea, no importa que el amparo proceda con asuntos de poca cuantía. Ese no es el punto. El punto es que no pueden acceder muchos mexicanos al amparo. Y además la autoridad te vende, o bueno, nuestro Estado vende el amparo como el único remedio y todas las instituciones de nuestro país no funcionan. Eso es lo que te venden. Entonces dice uno, oye, pero es que el amparo no puede con esto. Pero te están como dorando la píldora. Te están diciendo que el aparato de justicia funciona. Cuando no funciona. Pero todos se lo echan al amparo. ¿Cómo? O sea, y los procesos civiles y los procesos administrativos, o sea, nada funciona. Nada más que el amparo. Y entonces se ha vuelto complejo, pero lo que quiero decirles es que la preocupación que tiene que haber con base al nuevo primero constitucional es en hacer horizontal el cumplimiento de derechos humanos, no hacerlo vertical a través de juicio de amparo hacia todos los demás instrumentos. Esa es mi posición, o sea que si seguimos forzando al amparo a dar lo que no puede dar, estamos produciendo resultados inútiles y estamos comprándole al Estado la administración de justicia por un solo instrumento que le está saliendo baratísimo. ¿Por qué Infonavit no cambió su postura y se esperó hasta que no pudo para dar a cuentagotas regresar los fondos? Pues porque para el Estado internacionalmente pues tenía garantizado que estaba dándole garantía de audiencia a todos por su juicio de amparo, pero nosotros no teníamos capacidad de resolverlo. Ahora, honestamente, la devolución de Infonavit es una cuestión patrimonial, sean 1,000 pesos, 20,000, 100,000, era una cuestión patrimonial. El dinero no se lo habían robado, nada más no lo querían devolver. Era todo, pero no se lo habían robado. Pero finalmente era sucio y cochino dinero. Esos asuntos de poca o mucha cuantía no tienen ninguna relación realmente de derechos humanos. Es un asunto meramente civil, como un pagaré, como lo que quieran llamar de dinero. No es un asunto donde se verificara la dignidad humana de una mujer, de un niño, de un varón, no era de tortura. Eso no eran derechos humanos. Infonavit era un problema de mera legalidad, de interpretación de artículos, de que si el Estado podía absorber el dinero para las pensiones en automático, sin la voluntad de los cuentavientes, o si se los tenía que poner a su disposición. Realmente era una discusión de que va aquí el dinero o va acá. Era eso, nada más. No hablábamos de otra cosa en ese asunto. Sí, compañero. Sí, señora compañera. O sea, lo que se trata de los
De que si el dinero va aquí y va allá, es una cuestión fundamental de justicia para el justiciable, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia, por ende, sería un derecho humano, es un derecho humano. No, ¿sí? claro. Mi discusión no es el acceso a la justicia. Mi discusión es si el amparo puede soportar y tiene la capacidad. Vamos a ponerle el ejemplo. Pues ahí sí es cuestión del acceso a la justicia. No, mira, es que ahí le va, ahí le va. A ver, les voy a poner un caso, si quieren, extremo. Tenemos un hospital con miles de áreas. Resulta que todo es cardiología. Todo es cardiología. Explíqueme eso. Explíqueme que si le duele una uña, va a cardiología. Explíqueme que si le duele un brazo, si tiene una fractura, no es de traumatología. ¿Sabe qué pasa con el departamento de cardiología? Lo truenan. Así de sencillo. ¿Y todas las demás áreas qué? Y todos los justiciables dicen, no, sí, que cardiología atienda, que rompen el sistema de impartición de justicia no es un solo proceso, son muchísimos procesos. En México conviven más de 18 millones de normas jurídicas. No es posible que un ordenamiento como la ley de amparo soporte toda la constitucionalidad. ¿Cuándo? El famoso procesalista constitucionalista, el señor Capelletti, que murió hace poco, le dijeron cómo funcionaba el amparo. Dijo, perdónenme, pero ustedes han hecho ordinaria la justicia constitucional y lo que verdaderamente han hecho ineficaz a la Constitución. Para mí, su juicio de amparo, me disculpan, pero como lo manejan controlando la legalidad de todos los actos de este país, es inepto, no va a funcionar. No va a poder con las cargas de trabajo, va a generar sentencias inútiles porque ha hecho constitucional lo que era ordinario. No estoy diciendo que lo de Infonavit fuera no debe estar tutelado, lo que estoy diciendo es que no debería ser tutelado a nivel constitucional, porque el aparato de justicia constitucional es la cardiología, la cardiología del derecho, y no puedes mandar todo al área de cardiología, porque la vas a saturar y lo vas a tronar, y porque no es el área para atender todos los problemas médicos del país. Esa es mi postura, por la que siento que si en verdad cardiología empieza a atender todos los problemas del hospital, va a empezar a dar resultados muy pobres, y va a empezar a tratar los problemas mal. Y pues solamente las personas que lleguen muy temprano a hacer la cola, que tengan una manera de adquirir a alguien un abogado que los ayude a meterse a la cola, esos van a alcanzar a la impartición de justicia, pero el cúmulo grande, la masa grande, no va a llegar porque pues materialmente es imposible, el Estado no. En cambio, el Estado lo que te vende, en mi analogía de la cardiología, es: yo tengo servicios de salud, yo estoy dándole salud a todos los mexicanos. Oye, pero nada más con cardiología. O sea, y no puede, pues ya no puede, y no puede porque lo tiene saturado. Y lo malo es que en este sistema todos estamos integrados. Eso sí quiero decirles, aquí no hay un malo, o sea, el impartidor de justicia no es el malo. Aquí integramos el gremio de abogados que ha cooperado en la forma de promoción del juicio de amparo. El amparo casación sale de la mente de un abogado, del gremio de abogados, no salió primeramente de una interpretación tanto judicial, sino de un asunto legalidad que se promovió y llegó hasta la Corte. Aquella derogación del artículo 8º, creo que de una ley de amparo, era un asunto judicial litigado. Y era una postura de los litigantes de que se admitiera el control legalidad, la revisión legalidad de todos los actos del país, de las autoridades judiciales, porque el legislador desde siempre no ha habido una parte de la historia de México donde el legislador no ha dicho la legalidad de los actos de casación judicial no debería conformar parte del elenco de garantías para custodia de amparo. Esto históricamente siempre se ha dicho. En 1917 Carranza lo reconocía y decía, pues es que es una enfermedad esto está mal, ya lo sé, pero pues, él hablaba de que ya era la cultura jurídica del país, atacar por legalidad a través de control constitucional. Y el último amparista, gran amparista del país, que es Fixamudio, decía lo mismo, decía, mire, la verdad, yo no hallo solución, ya está insertado en el sistema esta enfermedad, no la podemos extirpar. El problema es el costo son a veces los resultados inútiles del amparo, o los resultados exiguos de la impartición de justicia, y además una especie de tótem de que el amparo te puede solucionar todo. O sea, ya ahora le apostamos a que puede solucionar un problema estructural como el de los maestros. No lo va a solucionar, no es para eso.
Juez. No es para eso, sí, compañero. Sí, mire, entonces, ¿para qué sirve la ley de amparo? Yo ya me perdí. La idea original de la ley de amparo era un control de la Constitución, de los derechos, de los fundamentales, no de la legalidad. La legalidad, y les voy a decir una cosa, en el mundo nada más existen como 2 países o 3 con el sistema de control constitucional de México. Uno de ellos es Colombia y está tronado. Está igual que México, está tronado, un control de legalidad centralizado por la Federación. ¿Para qué era la ley de amparo? Bueno, en este momento, digamos, no le voy a hablar del pasado, del presente, es custodiar los problemas esenciales de derechos fundamentales, no los del pagaré, no los del dinero va aquí o acá. Era tutelar la problemática, por ejemplo, de la desigualdad de la mujer en el trato general de la sociedad. Era para estudiar los problemas de tortura que están denunciados por todas partes en el país. Es para estudiar las afectaciones a la dignidad humana graves. Esas no tienen precio. Esas sí, no tienen factor patrimonial. El factor patrimonial puede decrecer. Alguien puede tener mucho o poco dinero. La cuestión patrimonial por eso no puede ser un derecho fundamental, porque los derechos fundamentales tú no tienes más libertad cuando tienes más años o menos años. O sea, tus márgenes de libertad o de respeto a tu derecho de la libertad o de la igualdad se permanecen, no se incrementan. En realidad se tutelan en forma absoluta. Los derechos patrimoniales tienen esta ambivalencia de crecer, y por eso se ha dicho mucho que no tienen esta categoría de derecho fundamental. Y muchos países han abominado, incluso los organismos internacionales tienen mucho cuidado en el aspecto de no vas a ver en Corte Interamericana o en Tribunal de Derechos Humanos de Europa alguna discusión de nuestro país del amparo, o sea, de si acontecía la caducidad en un juicio común, si se daba la prescripción, o sea, todas nuestras tesis de explicación del orden secundario, en todos los países dirían, ¿cómo? Pero espérate, ¿eso hacen? Sí, eso nos dedicamos. O sea, y los derechos fundamentales, ¿dónde están? ¿Cuáles son las tesis de derechos fundamentales, de libertad de expresión? Tienen tesis de derechos colectivos, tesis de materia ambiental. ¿Qué tienen de esta materia? Es poco, es lo que se ha hecho en 10ª época y 9ª época con las nuevas integraciones de corte. Pero para un país, si nosotros explicáramos a otro país nuestro sistema, dirían, pero ¿qué han hecho con el amparo? O sea, ¿por qué lo presumen tanto si lo han desviado tanto? Una de las posiciones posibles es lo que decía el compañero ayer, un principio de oportunidad. Un principio de oportunidad donde los juzgadores pudieran admitir una demanda discrecionalmente, decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, este es un asunto patrimonial, pero creo que es un asunto trascendente de orden nacional para admitirlo y estudiarlo. Pero si vamos a admitir absolutamente todos, pues no va a ser posible. No estoy dando cuenta de una solución, estoy dando cuenta de un problema y de cómo yo observo que tenemos encima el problema y por qué se habla de impunidad o por qué se habla de cierta ineptitud en el juicio de amparo. Hay buenas razones que soportan la idea de que tenemos un problema. Bueno, retomo rápidamente el tema del interés jurídico en el juicio de amparo. Les comentaba que el principio de interés jurídico tiene relación con el principio de parte agraviada. La ley, desde siempre, históricamente, el amparo ha procedido por parte agraviada. Y por parte agraviada, si recuerdan lo que se comentó, el interés tiene que ver en su aspecto procesal con el reclamo de un daño. El reclamo de un daño garantizado en ley de un derecho. Yo tengo garantizado un perímetro protector de un derecho, de acuerdo a ley, y tú, y me lo están dañando, me lo están lesionando, me lo están menoscabando. Eso es la parte agraviada, o sea, es la parte que sufre un agravio, un reclamo, esta palabra de agravio significa eso, un menoscabo, una incorrección, una contrariedad a derecho. Entonces tiene que existir la expresión de una contrariedad al derecho, a tu bien, para poder asistir al amparo y y cumplir con el principio de interés jurídico. Pero no solamente tienes que decirlo, tienes que probarlo. Las tesis de jurisprudencia históricas y actuales señalan que debe de estar probado plenamente, fehacientemente, indiscutiblemente que hay una afectación a un derecho.
y esto, como les decía también el día de ayer, es carga de la prueba del quejoso, el promovente del amparo. Esta afectación, como también veíamos ayer en la teoría procesal o bajo la postura procesal, tiene que ser concreta, actual, real. No puede ser hipotética, no puede ser meramente probable. No puede el justiciable inventar efectos que no existen o consecuencias que no tienen los actos. Y si recuerdan, el día de ayer también les comentaba de las demandas buscadoras de órdenes de aprehensión, que los abogados que tenemos esta tendencia a veces de como que de hacer enlistamientos de cosas que podrían ser tal vez, donde te ponen que la orden de aprehensión, detención, comparecencia, golpes, palos, y te enlistan como acto reclamado toda una serie de cosas. Y yo les decía que yo lo he venido acotando a través de la expresión de sus antecedentes. Cuando el antecedente de hechos va bajo protesta, decir la verdad, te dice, pues no me fueron a buscar policías, entonces ¿por qué me estás reclamando de tortura? O sea, ¿quién te hizo qué? Esto, para mí, si no tiene una base fáctica, lo que me estás reclamando, para mí, para efectos de la suspensión, yo he quitado la suspensión de tortura y de todas tonterías porque tus hechos, perdóname, pero no me reflejan nada. O sea, es una incongruencia. Es una incongruencia que me digas que lo que te fueron a tu casa es a tocar para detenerte y tú me alegues que te estaban torturando. O sea, no tiene una base lógica. Entonces, debe de ser real, concreto, actual el interés. Y esta actualidad del interés da cuenta una postura actual del Poder Judicial, y supongo que puede ser actual porque se discutió en tesis esta cuestión del tiempo. Ahí les va, también se los comenté ayer, una orden de aprehensión. Cuando tú promueves tu demanda, si la orden de aprehensión es girada al día siguiente que tú promoviste la demanda, para efectos del amparo es inexistente. Técnicamente es inexistente y la Corte así lo ha decretado, porque no existía cuando promoviste la demanda. ¿Por qué? La respuesta está en el interés, porque el interés es actual. En el momento de la promoción de tu demanda, no es posterior, no surge el interés después. Y en algunos conceptos procesales esta cuestión de actualidad y de lógica previa se aplica muy continuamente. Por ejemplo, se da mucho el caso del sujeto que lo requieres para el poder o para la personalidad, y en ese momento va a la notaría y saca un poder y te lo presenta el poder con fecha, presenta la demanda el lunes y el jueves te presenta un poder que ya le dieron y le dices, no, fíjate que no, porque tú no tenías personalidad cuando presentaste la demanda, vámonos, no tenías legitimación para presentar la demanda, la tienes el jueves, no el lunes que la presentaste, y te vas. Esa postura también muy aceptada por cualquier órgano de justicia por el absurdo de que no tenía personalidad cuando presentó la demanda. Es parecido al interés actual. El interés tiene que ser concreto, actual, real, no hipotético. Obviamente que cuando hablamos del interés, el interés no es parte del ejercicio de la acción como la tutela abstracta de poder asistir a un tribunal, es parte de la pretensión. No probar el interés va a generar que ya no se puede estudiar el asunto, o sea, que el sistema lo rechace para estudio. Yo no voy a estudiarlo. Si no tienes una relación, una vinculación con el objeto que reclamas o que pretendes defender, yo no tengo por qué estudiar un derecho que no tienes ni siquiera interés, no tienes alguna medida o proporción frente al bien para que yo lo pueda estudiar, entonces va a ser improcedente el estudio de fondo. Si el interés lo libra, si efectivamente tiene prueba que tiene una relación con un bien, un derecho, entonces ya tiene garantizada una sentencia de fondo. No ganado, nada más la tiene garantizada. Tiene garantizado que el tribunal debe de asumir el estudio de fondo. No va a coger su pretensión, simplemente ya no puede pronunciarse por falta de interés, tiene que estudiar en fondo. Este interés jurídico en realidad es la vinculación que tiene el sujeto con el derecho subjetivo. Así más o menos lo manejan las tesis, es la relación que existe con el derecho subjetivo. Y el día de ayer también les comentaba que la dogmática procesal explica también mucho esto, porque
es difícil entenderlo y por eso es un concepto técnicamente difícil. Para un gobernado, para una persona que no estudia Derecho o que no se dedica a esto, es muy complejo entender estas sutilezas del lenguaje. No es lo mismo el derecho que el interés. Y les decía, el interés es la medida, la proporción del sujeto frente al derecho subjetivo. Y hablábamos del arrendamiento y les decía, oigan, el que tengas un contrato de arrendamiento no te da derecho a defender propiedad, porque tú tienes nada más frente a ese bien la posesión y un derecho personal. No te pases de listo, tú no puedes ostentar la defensa de la propiedad. Tu proporción de interés va para acá. Y les decía, pero hay más. Eso es respecto desde el estudio del derecho de propiedad, posesión. Pero si lo vemos también desde otro punto de vista, también el interés implica, a ver, este contrato, ¿qué vigencia tiene? Resulta que el contrato ya, cuando lo presentaste en el juicio de amparo, no estaba vigente. Entonces, no hay interés. Aunque tenías un derecho de arrendamiento, yo creo que el contrato venció hace años. Otro factor, ya un poquito externo ahora al interés, la prueba del interés. Resulta que este contrato no tiene fecha cierta. Entonces, finalmente no va a probar su interés en el juicio de amparo, porque los criterios modernos hablan de que por lo menos se garantice que el contrato existía. Existía el contrato, aunque fuera falso, existía. Y eso solamente se determinó con estos elementos que la Corte dijo, fácticamente dijo, pues que se muere uno de ellos, acredítame que se murió uno de los que lo suscribieron, que pasó ante un notario o pasó ante alguna autoridad por razón de su encargo, para tener certeza que este documento existía a la promoción de amparo. Entonces, el interés, por una parte, es una medida, pero por otra parte está sujeto a prueba. Y nuestro país ha sido muy insistente como, ¿cómo les diré? Como una línea de exigencia tradicional en nuestro juicio de amparo es el interés. Otro punto importante que les decía, porque es pretensión y no es acción, porque se ha rechazado en la actualidad la idea de que podamos desechar una demanda por falta de interés al inicio. Es tesis de la Corte también. Sin embargo, hay actos que la misma Corte en tesis ha dicho que no hay interés. No hay interés, entonces como que es un poco contradictorio que ya se ha establecido el criterio de que no hay interés, pero que no lo pueda decir desde que tengo que admitir una demanda, aunque es un criterio firme que esto no tiene interés. Por ejemplo, hay mucha gente que te reclama que el MP está investigando. Un reclamo de repente común. No, pues ¿sabes qué? Pues me están investigando el MP. Y la Corte ya dijo, de eso no tienes interés. Lo siento. No tienes interés para reclamar un amparo. Yo soy de la opinión que si hay una tesis que dice que no tienes interés para la investigación ministerial frente a una investigación ministerial, y me parece que es correcto además, no debes de admitir una demanda. Vuelvo a la historia, o sea, bueno, incluso yo he alegado los criterios económicos de la promoción del juicio de amparo, yo los he hecho válidos, o sea, intentando decirle a los colegiados, oigan, pero ¿cómo vamos a admitir una demanda que le cuesta a nuestro país 20,000 pesos cuando hay un criterio que dice que no tiene interés? Yo con qué cara le digo al ciudadano que le gasté 20,000 pesos de su bolsillo cuando era un criterio firme que pues no tenía interés el sujeto. Además que tiene sentido razonable, o sea, las facultades de investigación penal, pues no es correcto que las revise un juez cuando propiamente están haciendo hipótesis de investigación. Entonces no se debe de frenar la investigación del Estado ni revisarse, a menos que exista alguna otra violación en la investigación, pero la investigación per se no es suficiente. Otra cosa del interés es cómo el diálogo o la controversia que existe respecto del interés. En nuestro amparo es muy típico que algún abogado o alguna parte considere que acredita la posesión con documentos que normalmente pensaríamos que es propietario. Por ejemplo, para acreditar que vive en una casa, te presenta sus recibos de electricidad, su pago de agua, te presenta una credencial del IFE, y bueno, más o menos te presentan a veces, y ellos, el justiciable está muy seguro que con eso un juez va a creer que vive ahí.
Bueno, el sistema ha rechazado muchas formas de acreditación del interés. Por ejemplo, esas que les digo, no, el sistema ha dicho no, las rechaza normalmente. Y dice no, porque una cosa, para ellos no hay tal vinculación del derecho con esta prueba, porque dicen los recibos pueden estar a nombre de cualquier persona. No te garantizan que la persona vive ahí. Y lo único que me demuestras es que Juan paga el recibo o el sujeto paga este recibo. No me demuestra realmente una tenencia de un bien. Sí, sí, compañero. Perdón, bajo el principio de estricto derecho, si una de las partes presenta documentación y la otra parte, es decir, No lo objete. no lo objeta, entonces tendríamos nosotros que darle un valor probatorio pleno en su contra. El asunto es, tendría el juez la facultad en ese supuesto de emitir una resolución diciendo no acreditaste el interés jurídico, porque esto también me lleva a la reflexión del mismo contrato de arrendamiento. Es decir, un contrato de arrendamiento que no es de fecha cierta. ¿Por qué? Porque no está pasado ante la fe de un notario público, ni tiene ninguno de los elementos que usted nos acaba de comentar. Sí. Es que mire, aquí tenga un cuidado tenga mucho cuidado en un aspecto. Véalo bien técnicamente y fíjese bien lo que me está diciendo. Me dice, oye, si yo presento el recibo de luz y no me lo objetan, ¿prueba? Sí, vamos, se la doy por buena, pero ¿qué me prueba? Que pagó la luz, va, eso es lo que decimos incluso, pues que pagaste la luz, que la pagó Juan, pero espéreme, la afirmación de que yo vivo ahí no viene en su recibo de luz, Entonces, no logra tener ese efecto por lógica de la prueba no alcanza para. Ahora, hay un punto, y volvemos a la historia de la problemática del amparo. Ante un cúmulo de amparos tan inmenso, los criterios dejan de razonarse. Entonces ya presentar luz, contrato y todo no es creíble, pero esto no te lo cree un juez porque por jurisprudencia, la credencial del lector tampoco, La credencial del lector tampoco, ya hay tesis que no. Los documentos en copia tampoco, te exigen originales. Pero yo creo, en mi punto de vista, que hay casos que no son lógicos. O sea, a mí, como ciudadano, si vamos a hacer un contrato con cualquier empresa y que nos exige nuestro domicilio, cualquier empresa saludable dice, tráeme tu recibo de luz. Los mexicanos, la sociedad, entendemos que el domicilio se puede generar o probar con recibos. Es algo que socialmente aceptamos. Pero los jueces, sí, yo creo que sí. Pero en el amparo se ha dicho que no, y no, y no. Y ahí vamos un poco en contra de la lógica social, cómo se acredita un domicilio. Y además generamos cargas de prueba muy difíciles de acreditar al gobernado, porque pues ahorita yo creo que ustedes, puedo dar por hecho que todos tienen un domicilio, pero eso es un hecho lógico, pero no creo que alguno de ustedes en este momento me pueda acreditar que viven en el lugar donde dicen. Pero, oye, pero es absurdo, mira, si te puedo acreditar, traigo mi licencia, traigo mi credencial de lector, traigo todo esto, ¿qué más quieres? Pues el juicio de amparo dice, no. Maestro. La testimonial. Sí, ya nada más. Muy buena. Una duda. Muy buena. Una duda extra, perdón. Una duda extra. Disculpe. Ya no lo veo. Ay, perdón. Sí, la segunda parte es, si un contrato de arrendamiento tiene una fecha de vigencia de 1 año, pero en alguna de las cláusulas, como suele ocurrir, se establece que para el caso de que haya la tácita reconducción, Ajá. es decir, Sí. se prorroga en la medida en que el arrendatario se haya dado. Y yo presento un recibo de 1 mes después que yo le di el pago de la renta. En ese caso, ¿probaría yo el interés jurídico? Para los colegiados sí, o sea, Ok. sí. ¿Y para sí. usted? Para mí no. Mire, le voy a decir por qué no, porque eso es muy formal.
Eso es muy formal, licenciado, es la verdad. Entienda que están defraudando a mucha gente con contratos falsos. Yo estamos ante un fenómeno de gran afectación social. Yo pienso que los jueces tenemos que tener mucho cuidado con dar por buenas pruebas tan formales. Lo del domicilio, yo creo que hay una lógica social distinta donde podemos entrar en discusión de que, oye, cómo los jueces están interpretando el derecho tan al margen de lo que las empresas y todo el mundo interpreta. Pero el contrato de arrendamiento se ha usado de veras para lastimar a mucha gente. Entonces, yo sí lo cuestionaría. Incluso le voy a comentar lo que usted dice, le pongo otro caso parecido. Teníamos en el amparo, en varios asuntos, teníamos el contrato de arrendamiento y teníamos el derecho a subarrendar. Pero no fíjese bien, en el contrato primario no estaba el subarrendamiento, no estaba. Traían un subarrendamiento por acá, por fuera. Entonces nosotros en el juzgado les dijimos, no, ¿sabes qué? Acredítame que estabas facultado para subarrendar. Y esa exigencia que les hicimos, el colegiado nos dijo que no podíamos. Nos dijo, dásela por buena. Le digo, es que el subarrendamiento depende totalmente de que haya sido clausulado, que exista en un contrato base, porque si no se lo van a inventar a lo puro sonso en cualquier persona va a venir escalonadamente como cadenas de amparo con subarrendamientos. Y no, el colegiado nos echó para atrás. Ya no se han presentado tanto, pero yo sí exigiría, pero no por el arrendamiento, es por la afectación tan grande que estamos sufriendo los mexicanos con estos contratos espurios, falsos, pues como que nos hemos vuelto más quisquillosos en el arrendamiento, en el juicio de amparo, pero es por eso, es por el abuso que ha habido de este documento para frenar ejecuciones. Ahora, la verdad, oye, pues si te das cuenta que vienen, o sea, es bien claro, siempre sale el contrato de arrendamiento en ejecución. Siempre ya que ya no tiene ninguna salida, sale con su arrendamiento. Perdón, es que el abogado quería. Aunque ya ha sido bastante claro y los ejemplos han sido bastantes, solamente para puntualizar, el caso del Alta de Hacienda, muy bien. en el cual, sí. en el cual obviamente para poderse dar este documento por una autoridad federal, tiene que haber una visita domiciliaria, etcétera, etcétera, una serie de requisitos. Del fiscal, Federación. sí lo hacen, creo, ahorita en la actualidad. Sí, hacen una visita las autoridades fiscales. Están corroborando el domicilio, sí, tienen razón. Pero Tiene bueno, razón, aún así, con todas esas pruebas, Sí, bueno, pues ha sido desechado por falta de interés jurídico, no acreditarse con eso la posesión. Es Esa cierto, mi le voy a ser franco. Yo lo he hecho, pero ¿sabe qué? Tiene razón. Pero también le voy a decir una cosa. En mi vida he visto que un abogado me alegue en su demanda por qué prueba su RFC. Porque no lo dicen. Su argumento es muy bueno. Oiga, pero es que hay una presunción de que se verificó el domicilio por una autoridad y me parece que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo no lo había visto así, pero la cuestión es que, pues no sean gachos, expónganlo. Expónganlo. Es bueno, a mí me parece muy bueno. Sí es un documento público, pero no es un documento como la credencial del lector, son documentos que desconfiamos de la formalidad, porque el domicilio se ha tomado como un hecho de vivienda, un hecho de habitación, no tanto que diga un documento ahí vivo. O sea, no, se ha tomado ahora. La pregunta es por qué el Poder Judicial ha sido tan duro el amparo con el domicilio, porque también ha habido mucho abuso. Estos criterios formalistas tan duros de que no prueba esto, y quiero casi que me traigas una inspección, y a veces ni con una fe notarial, porque es una prueba externa, que no se generó en juicio. Todos estos criterios duros se generaron por el abuso, porque como es gratuito el amparo, no te cuesta ni un peso, y de tener una ejecución sale muy barato, pues ¿sabes qué? Pues promuevo los amparos que sean, y tenemos, yo he visto casos de detenciones de ejecución, primero con los típicos arrendamientos, luego con contratos según esto, de venta, y cuando se les acabaron los trucos y los personajes, ¿qué creen que hicieron? Empezaron a promover juicios laborales para sí, o sea, yo he visto verdaderas tragedias judiciales donde las personas tienen que pagar para poder recuperar su inmueble a terceros que los invadieron. O sea, es un problema grave. ¿Por qué el sistema se volvió tan
riguroso, formalista, porque se prostituyó. Lo prostituimos todos. Por eso les digo, oigan, no vean a los jueces, vamos a vernos todos. Integrémonos abogados, integrémonos jueces y digamos, pues esto estuvo mal, pero estuvimos mal todos. No nada más los jueces reaccionaron con criterios formalistas, con criterios rígidos, exagerados, ilógicos para la sociedad, pero todo esto tiene un sustento real en la profusión del juicio y en la amplitud que tuvo y el abuso que se empezó a tomar. No, pero no podemos dejar pasar desapercibido que las mismas leyes locales provocan esa prostitución al amparo. O sea, las mismas leyes o los mismos reglamentos te inducen. Por ejemplo, el Código Civil se habla de la tácita reconducción. O sea, aquí yo no puedo, usted no me puede decir, no hay una presunción, oye, 3 meses he pagado, no firmé nuevo contrato porque aceptaste. Y la ley civil, el ejemplo que ponía el abogado, la ley civil me lo contempla. En un juicio civil lo tenemos ganado, vamos al amparo y nos dice, no hay fecha cierta. Entonces, ¿por qué? En civil sí me lo tomaron como autoridad de origen, como autoridad del fuero común, y como contigo, con juez federal, me dicen que no. ¿Por qué? Por el principio del interés. Pero el mismo código sí establece la tácita reconducción, establece los contratos de forma verbal. Entonces hay que desaparecer esas formalidades, porque la misma ley se presume a que yo pueda buscar otra forma. Miren, es que lo que me dice la compañera es, oye, si está previsto en Código Civil la tácita de reconducción, ¿cómo no la vas a considerar probada? Yo no estoy diciendo que la tácita de reconducción no exista. Yo lo que estoy diciendo es que la confección de pruebas bajo nada más manuales o sin ninguna certificación notarial, sin algo que yo le pueda decir a un tercero existe, no me autoriza como Poder Judicial a la afectación de un tercero que ya tiene un juicio ganado desde hace años y le sacan su contrato con tácita reconducción. Ahora, el hecho de que las autoridades locales le den valor a ciertas pruebas no impone a otro juez federal o de otra materia, o local incluso, que ya está valorado por un juez y ya es cosa juzgada el valor de una prueba, porque las materias y los procesos tienen distintas reglas y además finalmente el proceso de valoración pues es de cada juez. Entonces no es extraño que no estemos de acuerdo los locales y los federales y que sea incluso esto legal. Y es muy típico en México que exista la falta de probidad del empleado en materia laboral, pero que no se pruebe como delito con las mismas pruebas, pues porque lo está observando una junta por acá desde su óptica laboral, el mismo hecho de un robo, y para él, para efectos sí está probado en su materia, y en el otro sistema penal no. Entonces, es algo que pasa en México, quizás es extraño, pero así sucede. Es normal que los jueces difieran en la valoración de pruebas y no lo observamos como algo tan extraño. No es tan extraño. Ahora, finalmente, la prueba que observa un juez civil, y esto es también muy importante para que vean, aquí me soporto no en lo subjetivo, sino la lógica procesal. Lo que un juez civil observa de una tácita reconducción en un juicio civil, lo observó bajo principio de contradicción de prueba y un principio de una instrucción civil. Cuando a un juicio constitucional llega una prueba, no tenemos el principio de contradicción es más acotado, porque van contra el acto reclamado, que eso es lo que ha pasado mucho en el amparo. Nuestro juicio de amparo se ha civilizado y el pleito es con tu contraria tercero interesado, pero el juicio de amparo en su lógica desde el primer artículo dice que aquí la bronca es contra la autoridad, no contra tu contraria. No es el juicio para demostrar derechos civiles, es un juicio para probar actos de autoridad que contravinieron el orden constitucional. Entonces, si tú, lo que quiere decir es que una prueba en materia de amparo privada, una prueba privada como un contrato, debe de tener ya cierta categorización plena, de prueba plena o indiciaria. No se tendría que perfeccionar en nuestro juicio de amparo, porque el juicio de amparo no es para eso, no es para probar un derecho civil de tu contraria o el tuyo, no, es para probar que el acto de la autoridad es inconstitucional, pero debido
y aquí es lo que le llamamos esta desviación del juicio de amparo, debido a que el juicio de amparo exageradamente el abuso por una parte y por otro lado el interés jurídico se exige de manera plena, fehaciente, es que las partes en el juicio promueven muchas pruebas para demostrar su interés y probárselo al juez fehacientemente. Tenemos abogados muy cuidadosos, muy exagerados, que pegan por todas partes, traen su testimonial, traen una fe de hechos, o sea, no ponen en riesgo su asunto, por todas partes lo arman para librar al juez y decirle, ni me discutas el interés jurídico, te lo voy a demostrar hasta el cansancio. Es un buen abogado el que sabe que el juicio de amparo es muy exigente en interés jurídico y que por lo mismo tiene mucho cuidado en acreditarlo. El problema se da cuando los abogados presuponen que su prueba acredita y se topan incluso con criterios viejos de que, pues, que la credencial del lector no prueba, que los recibos no prueban. Honestamente está mal estos criterios históricos, pero no me convencen porque no permiten la libre valoración de prueba. O sea, ya la tasan. Y entonces ya no tenemos un juez que reflexiona, tenemos un juez que aplica matemáticamente que la jurisprudencia dice que el recibo no prueba, ¡pum! Yo ya ni lo veo. Simplemente le pegoteo la tesis, que la credencial del lector no prueba, se la pegoteo. Ya no estudias, ya hay una tasación. Las tasaciones legales de pruebas son peligrosas por eso, porque deja de haber el factor humano de reflexión y dejamos de tener un punto crítico de discusión. Ya ni siquiera te debo de estudiar tus argumentos de por qué prueba, porque hay una tesis. Entonces, como que estandarizan la justicia, estandarizan los juicios y deprimen al justiciable para litigar, porque dice, bueno, ya para qué, o sea, ¿qué litigo? Sobre todo asuntos de gente humilde, porque sobre todo de la gente humilde, pues, ¿qué va a tener escrituras? ¿Qué va a tener documentos fehacientes de prueba? ¿O cómo va a generar pruebas plenas si no tiene dinero para llamar a un notario? O lo que sea, pues. Entonces, estas estandarizaciones o tarifas legales que se emiten por jurisprudencia tienen ese peligro de generar ya esta exigencia a veces injusta de prueba de interés jurídico, medio diabólica, en ocasiones difícil de acreditar. Entonces, bueno, yo lo que les comento es, el principio implica, el interés jurídico mexicano es la acreditación plena, fehaciente, muy exigente en muchos juicios particulares como de propiedad, posesión. Se ha vuelto muy exigente el juicio de amparo por la profusión y el abuso. La actualidad, concreción del acto. Y una cosa que adhería, y les comentaba el día de ayer, Echandía, dice que sea serio. O sea, no significa que no pueden hacer, significa que no haya contradicción, el principio de seriedad. O sea, no se vale que vengas a querer ganar por ganar en tu conveniencia. O sea, dime un argumento sólido, pero dame un argumento y defiéndelo y pruébalo. Pero no se vale que tengas argumentos contradictorios en un juicio de amparo, porque entonces, en mi opinión, no deberían de atenderse ninguno de los dos. Y era lo que yo les decía, si en un juicio penal tenemos que el inculpado da 3 o 4 versiones de los hechos, pues yo no creo que ninguna valga más, o sea, ninguna vale. Ninguna vale. ¿Qué fue lo que pasó? Me da 5 versiones diferentes, ninguna vale. Igual el abogado que va por los dos argumentos y quiere probarme, por un lado, la posesión, y pues si no pega, te pego la propiedad, espérate. ¿Me puedes generar la idea de que tienes la propiedad porque tienes la posesión? Pero si me quieres involucrar que cualquiera de las dos me las vas a probar por vía independiente y con argumentos y títulos independientes, pues es absurdo. O sea, no voy a poder sostenerle a un tercero o no voy a poder sostener una sentencia cuando actúe en tu conveniencia por el argumento que más te beneficiaba. Entonces, a eso se refería Echandía cuando el interés jurídico debe de ser serio. El punto de Echandía no está en México. México no ha observado mucho esa idea de la seriedad del interés jurídico, pero creo que debería ser exigible. Sí, compañera. Perdón, hablando de un tema totalmente distinto, en relación de menores, me queda la duda en cuanto a interés jurídico. Es un tema, bueno, es una duda que ya había preguntado, pero nuevamente me surgió por lo que usted expone.
Dentro de lo que es en Guanajuato se autoriza la dispensa para menores de 16 a 18 años. Entonces, aquí el menor se quiere casar con una persona mayor, evidentemente. Hay muchos juzgados que las están desechando y las salas están confirmando, se interpone amparo indirecto, pero aquí me queda la duda porque dentro de los amparos que hemos promovido ya hay un juez de distrito que requirió, a ver, aclárame, el amparo lo promueves a ti mamá, argumentando que te violaron derechos fundamentales propiamente o solamente al menor. Porque en estricto sentido, obviamente a mí como mamá, pues me están violando derechos en ejercicio de patria potestad de mi menor hija. Pero en estricto sentido también, pues a mí no me interesa casarme, es a la menor. Entonces, ahí me quedó la duda en cuanto a si se acreditaría un interés propiamente y qué tan viable o tan factible sería la procedencia. Vaya, que se conceda para que se admita el juicio. Ok, en particular, yo no es asunto mío, es muy interesante el asunto que planteas porque incluso hay cierta contradicción. En este caso la madre es la que teóricamente se opone, ¿no? ¿No? Ella promueve el amparo. Promueve la dispensa. Aquí en Ella Guanajuato promueve la dispensa. promueve la dispensa. En Guanajuato se promueve la jurisdicción voluntaria. Ajá. Lo desechan, o sea, ni siquiera la piden. Desechan la solicitud. Ya, gracias. Ajá, y va la mamá al amparo y la requieren para que si la promueven Se va a la ella o de la apelación. menor. Sí. Es que sí, fíjate que en materia familiar en amparo se ha dado mucho este fenómeno. No es familia, perdón, se promueve por el tradicional. Jurisdicción la- voluntaria, dispensa, la solicitud Civil para… normal. Sí, civil normal. Es con las reglas de jurisdicción voluntaria, se desecha la simple solicitud, se apela, la sala confirma, se promueve amparo indirecto y de entrada hay un requerimiento que ya surgió que me llamó la atención, donde el juzgado dice, bueno, aclárame para empezar, si la demanda la promueves por tu propio derecho, en este caso, ¿qué te está violando a ti? O si solamente es en representación de la menor. Miren, es que hay que ir a caso específico. Tenemos muchas demandas redactadas en esta ambivalencia y vuelvo al principio de seriedad. Tenemos demandas redactadas en materia de este tipo de actos, sobre todo familiar, o sea, cuando se involucra las relaciones o el código familiar o disposiciones familiares, donde el litigante hace argumentos también muy particulares porque alega como si fuera el menor y de repente alega como si fuera el papá. O sea, como que esta esquizofrenia de ahora, pero en el siguiente párrafo me convierto en mi hijo, al siguiente, O sea, tenemos mucho esa situación donde dices, ¿y por quién hablas, perdón? O sea, o bien involucra derechos que exclusivamente son del menor en sus argumentos, y argumentos de patria potestad o de custodia, y dice uno, a ver, la promueves a tu nombre como afectación de tus derechos, lo promueves a nombre de tu hijo, ¿cómo está esto? Entonces, como que había que ir al caso particular. Si la demanda trae esta esquizofrenia de personajes, pues tal vez yo también lo requeriría. Bueno, ¿a quién le afecta? Perdón, ¿a ti? O sea, lo estudio en relación a ti, porque ya luego, ¿qué pasa? Que finalmente cuando ya se termine el juicio, se puede ir, si se fuera a una revisión, el colegiado va a reponer y va a decir, oye, pues requiérela para que te explique esto que no se entiende. Entonces, habría que eso es algo muy importante también del amparo moderno. Es muy importante que en su demanda, aunque no lo diga la ley de amparo, pues si ustedes pueden aclarar desde un principio, esta demanda la promuevo en base a, en mi calidad exclusiva, y no así como representante del menor, sino como tutela judicial de que no me dieron acceso y me desecharon. Bueno, acláralo mejor para evitar un requerimiento. Entonces, efectivamente es algo que sucede muy común en esa materia. El punto realmente, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Muchas veces… Si tienen interés la mamá. Sí, claro, pues okay. la promovente es la que instó la dispensa, ¿no? Sí, aquí me llamó la atención. Evidentemente también nosotros como abogados causamos confusión, ¿no? Cuando promovemos mal para acabar pronto.
Pero lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de la sala, es que la sala hacía todo un argumento en donde hace una inaplicación del Código Civil y aplica la ley general, y donde dice, está bien, son fundados tus agravios de que te lo desecharon, pero no me interesa, no es benéfico para el menor. Y aquí la sala es muy amplio, de hecho empieza a decir que es un mal ejercicio de la patria potestad, que es la comisión de un delito, que sería lo de estupro, etc., ¿no? Entonces la sala manda un argumento muy amplio. Entonces ya en concreto lo que se promovía en amparo es me estás prejuzgando, simplemente permíteme el acceso, y en el caso de que ya analices todo el material probatorio, ya expresa lo que quieras. Pero mientras tanto se alegaba de una forma concreta, es que no se permitía ese acceso a la justicia. Nada más que Estoy de acuerdo. Me quedó la duda en cuanto al interés. No, sí, claro. Es que, bueno, les comentaba que una parte es la afectación, para ligar ahorita con el tema, una cosa es la afectación al derecho, que debe estar probada plenamente. La vinculación al derecho también debe estar probada plenamente, pero en nuestro país, cuando se trata del acto de casación judicial contra actos de tribunales, ahí tenemos la costumbre sana y lógica de que si eres parte en el juicio, tienes interés. Si la señora fue la que instó a la instancia judicial, ya está vinculada con la tutela judicial. Está claro, no lo discuten los tribunales. Es muy extraño que vinculen, pero hay un caso extraño, sí platicarles que hay un caso extraño de interpretación judicial, donde aún siendo parte en juicio, les hemos dicho que no tienen interés. Y les voy a decir cuál es el caso, y es también muy, muy típico del litigio en amparo. Se da el caso donde tenemos un asunto que resolvió la sala en algún recurso, entonces el abogado, por seguridad, te impugna el de la sala y el que impugnó en el fuero en primera instancia. Dice, pues el auto de tal fecha y la resolución de la sala de meses después, ¿no? Tenemos estos dos actos. Cuando ya llegamos a sentencia le decimos, oye, el primer acto de juez no existe, no te causa perjuicio porque ya quedó superado. Entonces decimos, no tienes interés porque no te causa perjuicio ya, dejó de existir porque la sala ya se pronunció y lo estudió. Es un caso extraño donde aún siendo parte en juicio, dices, no tienes interés. También puede darse casos de falta de interés, como en las discusiones que tuvimos ayer, que yo les decía, ciertas actuaciones judiciales, aunque seas parte en juicio, no tienes interés. ¿Por qué me vas a alegar alguna cuestión que ni te va ni te viene? Y por eso discutíamos lo de la multa, que yo les decía, bueno, para mí la multa, ¿qué interés tiene el tercero interesado en que le haya impuesto a su contrario una multa por majadero, porque no asistió? ¿A ti qué te importa? Entonces, hay actuaciones judiciales que indiscutiblemente no tiene interés el otro para alegar, o sea, no tiene, aunque sea parte en juicio. Son casos muy específicos y dentro de cierta razonabilidad. Hay algo muy importante que yo les decía también el día de ayer, el interés en las actuaciones y el interés jurídico sí implica un criterio discrecional de juez para observarlo. Sin embargo, bueno, hilando otra vez nuestro tema, les digo que si el interés no es parte de la acción, es decir, no es un condicionamiento para que tú puedas asistir a un juicio, es parte nada más de la pretensión. Para que tu pretensión sea acogida en fondo, no favorablemente, sino en fondo, tendrás que tener un interés, lo que implica varios elementos de prueba, varios elementos reales de afectación y de agravio, que el juicio de amparo es muy exigente. Entonces, primer punto para que tengas un amparo favorable o un amparo por lo menos en estudio de fondo, es librar el interés y tener mucho cuidado en que hay ciertos actos y ciertos derechos que son de exigencia aprobatoria más plena que en otros. Por ejemplo, la tortura empieza a cambiar el criterio de prueba. La afectación a menores, la afectación en perjuicio de una actuación judicial se ha vuelto muy laxa. Al contrario, hemos tendido los tribunales a presumirla, porque la Corte ha tomado criterios, pues yo no sé si vanguardistas, pero como que han flexibilizado el estudio de los menores a grados a veces me parece un poco arbitrarios. Entonces, por ejemplo, que al menor se le cite una prueba psicológica, citarlo, una prueba psicológica, le va a proceder el amparo, y si por la mera posibilidad de que lo lastimen. Y o sea, yo la verdad, honestamente, veo estos criterios y digo, pero ¿no lo está citando la PGR?
no lo están citando, no sé, en un lugar oscuro, están citando en una sala de juicio ante un juez,